Chilenas y chilenos, muy buenas noches. En los últimos días hemos vivido tiempos difíciles, con graves hechos de violencia, delincuencia, vandalismo y destrucción. Pero también hemos escuchado fuerte y clara la voz de la gente, la voz de las chilenas y los chilenos, que han expresado pacíficamente sus problemas, sus dolores, sus carencias, sus sueños y sus esperanzas de una vida mejor. Frente a los hechos graves de violencia y destrucción, el gobierno ha reaccionado cumpliendo con su deber y utilizando todos los instrumentos que nos otorga la Constitución y la ley, con un solo propósito: resguardar el orden público, proteger la seguridad de todos los chilenos y asegurar las libertades y los derechos que tenemos todos los chilenos a poder movilizarnos, a estudiar, a trabajar, a abastecernos con libertad, con seguridad y con normalidad. A pesar de todos los problemas, la situación está mejorando y estamos trabajando para que siga mejorando, gracias a la valiosa y abnegada labor de nuestras Fuerzas Armadas y de Orden, y también la colaboración de muchos ciudadanos. El orden público, la seguridad ciudadana están mejorando. Adicionalmente, estamos haciendo nuestros mejores esfuerzos para avanzar hacia una mayor normalización de la vida cotidiana de todos los chilenos y chilenas. Estamos trabajando duro para que el transporte público, el acceso a la salud, a los alimentos, a los medicamentos, a la benzina, a las escuelas y a tantos otros servicios básicos pueda seguir normalizándose. De hecho, con el sacrificado esfuerzo y trabajo de los trabajadores del metro, además de la línea 1 que está ya funcionando, mañana pondremos en funcionamiento la línea 3 y la línea 6, lo cual va a significar un gran alivio para muchos, cientos de miles de chilenos. Sé que algunos piden terminar con el estado de emergencia y con el toque de queda. Todos lo queremos. Pero como presidente de Chile, debo levantar el estado de sitio cuando tenga seguridades que el orden público, la tranquilidad y la seguridad de los ciudadanos y la protección de los bienes, tanto públicos como privados, están debidamente resguardados. Y estamos trabajando duro para alcanzar ese momento. Quiero reconocer y agradecer a nuestras Fuerzas Armadas y de Orden. Su labor ha sido muy difícil, muy sacrificada. Pero quiero que sus mandos y todos sus integrantes sepan que su labor es vital. Es vital para proteger nuestra democracia, para proteger nuestras libertades, para proteger los derechos humanos de todos los compatriotas y también para garantizar la seguridad de las personas y la seguridad de los bienes, tanto públicos como privados. Y esto es especialmente importante para los sectores más humildes y para la clase media de nuestro país. Son ellos los que han sufrido la peor parte de esta oleada de violencia y destrucción que hemos conocido en los últimos días. Quiero agradecer también la abnegada y eficaz labor de los bomberos de Chile, que han hecho un trabajo formidable por contener los incendios que algunos malvados no tienen ningún reparo en producir. Y a todos aquellos ciudadanos que han entregado también su mejor esfuerzo para proteger nuestra ciudad, para proteger sus propios barrios y para proteger a sus vecinos. Frente a las legítimas necesidades y demandas sociales de la ciudadanía, hemos escuchado con mucha atención y con mucha humildad, porque nos han entregado un mensaje muy potente. Es verdad que los problemas no se han producido en los últimos días, se venían acumulando hacía décadas. Pero es verdad también que los distintos gobiernos no fueron o no fuimos capaces de reconocer esta situación en toda su magnitud. Esta situación de inequidad, de abuso, que ha significado una expresión genuina y auténtica de millones y millones de chilenos.
reconozco esta falta de visión y le pido perdón a mis compatriotas. Recuerdo al gran escritor y poeta Mario Benedetti, quien dijo una vez: cuando teníamos todas las respuestas, de pronto nos cambiaron todas las preguntas. Hoy día vamos a tener que todos cambiar nuestra forma de actuar y nuestras prioridades para enfrentar esta demanda tan legítima de nuestros compatriotas. Todo problema significa una oportunidad. Y llegó el momento de aprovechar esa oportunidad, de recuperar el tiempo perdido y también de acelerar el ritmo y pasar a la acción y con urgencia en el campo de las soluciones. Ahí teníamos una primera parte de la locución del presidente Sebastián Piñera anoche en televisión, en el que se hicieron anuncios, los cuales vamos a analizar en detalle con los invitados que tenemos hoy día en el panel: el alcalde de La Granja, Felipe del Pin, también el director de la Escuela de Publicidad de la Universidad Diego Portales, Cristian Leporati, a quienes saludamos y vemos en pantalla. ¿Cómo están? Hola. Muy buen día a ambos. Pero quiero analizar contigo, Libardo, comenzar analizando las palabras del presidente respecto de los mensajes centrales que incluyó este discurso. A tu juicio, ¿cuáles son? El perdón es uno importante, ¿no? 3 componentes tiene esta alocución del presidente Piñera. La primera de ellas es la búsqueda en la normalización. Fue el primer eje que planteó anoche. Se está trabajando, él apunta en esa dirección como un eje de constante preocupación. Habló al principio de su exposición. Una segunda dimensión, y es la que destaca la prensa internacional, donde coloca el foco, es que el mandatario pide perdón. Pide perdón por lo que le corresponde a él en este segundo mandato, en el primero también por lo que los anteriores gobiernos han dejado de hacer en esto que yo he llamado la ausencia de preocupación por el consenso social. Hemos tenido una ocupación constante por el consenso económico, pero dejamos de lado el consenso social. Ese es el segundo elemento, entonces, la pedida de perdón respecto a un mandatario. Es muy importante para un país cuando un presidente pide perdón, es relevante, se destaca, tanto que la prensa internacional ahí es donde coloca el foco, dice perdón y agenda social, el titular de la prensa mundial lo coloca ahí justamente. Es que tú haces un punto que es bien importante, cómo pasa en cosa de horas desde estamos en guerra a les pido perdón. Es que el lenguaje, cuando uno está en una situación enfrentando una crisis, la capacidad del lenguaje expresa lo que es esa dimensión. ¿Captó el mensaje de lo que pasaba en la calle? Es que había que empatizar, y la primera línea de empatizar es pedir perdón, que por eso lo destaco, porque si uno mira los portales del mundo, aparece la primera palabra, perdón, y luego colocaron la agenda social, que es el tercer parámetro o el tercer eje de este discurso, la agenda social. ¿Y por qué se demoró tanto? Perdón, termino en esto, Connie. La agenda social, él la coloca con dos cosas, con dos características: acción de urgencia en la solución. Es decir, él mismo le dice al país que esto se toma con urgencia, con un sentido de urgencia en la búsqueda de la solución. Entonces, reiteramos, el discurso de anoche, la locución del presidente, dada en un horario estelar, apuntó a estas 3 dimensiones. La primera es la búsqueda de la normalización del país, que es la primera preocupación, por supuesto, que debe tener un jefe de Estado. La segunda es la pedida de perdón por lo que le corresponde a él y lo que le corresponde a todo el Estado, y él asume también y señala lo del pasado. Y una tercera línea, quizás, en donde están los anuncios que se esperaban. Seguramente algunos dirán que son insuficientes, otros dirán que están ahí todos los temas de ocupación, que son una agenda social. En el país, ahora hay que comenzar a conversar de los temas sociales. Es cierto que hemos hablado 45 años de los temas económicos, de lo importante que es el Producto Interno Bruto, de lo importante que es controlar la inflación, de lo importante que son los agentes económicos. Pero el presidente da un giro y ahora desde anoche comienza a decir lo importante que son que le llegue parte de este crecimiento que ha tenido Chile a las personas. Para que nos quede claro y todos podamos entender, pero todos los puntos que anoche el presidente dijo en su discurso, vamos a comenzar, como lo decía Libardo, la primera parte del perdón. Tú, Cristian, como publicista destacado, ¿qué te parece que comience el día de ayer su discurso a todos los ciudadanos hablando y pidiendo perdón cuando horas antes había hablado de que estábamos en guerra contra un enemigo poderoso? Sí, además hoy una semana antes estábamos en un oasis dentro de Latinoamérica. Exacto. Pasamos del oasis a la guerra al perdón. Yo diría que en el fondo hay que no es Piñera en realidad, es una historia, la historia de Chile siempre ha sido dominada por una élite
paternalista, en lo político, en lo empresarial, en todo en general, es un país profundamente paternalista. Y en ese contexto... En el trato. En el trato. Cuando yo era chico, me acuerdo, uno le estacionaba el auto a alguien, uno lo ayudaba a estacionarse, uno le decía patrón, y yo le decía, oye vieja, yo no soy patrón tuyo. Entonces toda esa cultura de Chile se sublima y se manifiesta claramente en el presidente de la República, que finalmente es parte de la élite que nos ha gobernado desde siempre. Y en estas manifestaciones populares tan relevantes como la que pasó y está pasando en Chile, indudablemente es la otra cara de la moneda, la otra cara que ya no quiere ser más, no quiere tener un padre o una madre, quiere ser libre, quiere ser independiente y además quiere participar del poder. Sí. Vía asamblea constituyente u otro mecanismo en la cual puede ser parte de lo que hace y decide la élite a puerta cerrada en un parlamento, en la moneda, en una empresa, en la SOFOFA o donde sea. Y yo creo cuando el presidente Piñera ayer dice y cita a Benedetti y habla del perdón, está bien, puede ser, yo lo puedo entender como un manejo más bien comunicacional. El tiempo me dirá a mí en particular si que eso era un manejo comunicacional para salir de la crisis en parte o una convicción humana de persona o no, eso lo va a decir el tiempo. Pero claramente, y ando con el punto para responderte claramente a esto, básicamente tengo una élite endogámica que nace en los mismos barrios, se casa en los mismos barrios, estudia en las mismas universidades, y eso pasa en Concepción, pasa en Punta Arenas, pasa en Santiago, pasa en Antofagasta, en todos lados. Y mientras nuestra élite siga siendo endogámica y no entienda lo que pasa, no tenga la piel para entender lo que pase, y cuando se comunica con la gente más la élite, ¿cómo lo hace? A través de encuestas de opinión, de estudio de opinión. Pagan millones por eso, tienen métricas permanentes en la moneda, en este gobierno, también en el anterior y en todos los gobiernos. Entonces, mientras piensen que el estudio de opinión es la forma de estar con la gente, están totalmente equivocados. Si tú fueras el publicista del presidente o un asesor comunicacional del presidente, ¿le habrías recomendado que hiciera lo que hizo, que partiera pidiendo perdón, asumiendo que hay una responsabilidad de la clase política? A mí me pareció como algo genuino y positivo, o una buena señal al menos de buena voluntad. Es que son señales, pero lo que te dice la historia a uno y a todos nos dice la historia, los que no estamos en esa élite, o que somos parte de esa élite, somos racionales y entendemos que somos parte de esa élite, pero tenemos una piel distinta. No, hay que verlo si es verdad o no. Pero yo diría que el problema de fondo es la endogamia, y mientras eso no se resuelva, indudablemente no va a haber piel. Podéis sacar máster, podéis sacar doctorados, podéis hacer muchas cosas, pero mientras no sientas eso, es difícil el discurso. Yo creo que ese es el gran problema, y además tú analizas, tú me hablas del asesor, son de la misma élite. Vas al gabinete en general, el gabinete también es un gabinete de secretarios, subsecretarios, que también pertenecen a la misma élite. Entonces, se dan cuenta, entonces es muy difícil ahí. Quizá por eso mismo, ya que son de la misma élite, se equivocaron en decir estamos en guerra, porque no sienten también, y la permeabilidad de la gente, no sienten lo que realmente está pasando. Claro, mira, y por lo mismo cambia tan drásticamente el discurso. Y lo que tú dices es tan cierto, que los mismos medios de comunicación, salvo algunos canales de televisión, se permean de esto, se contagian de esto y empiezan a mostrar solamente lo vandálico, lo que está pasando en la calle. En lugar del fondo. Y no el fondo, que es la gente. Si los vándalos son unos pocos, pero ese es el espectáculo. Claro. Pero no importa el espectáculo, lo que importa es quién está detrás del espectáculo, y esos son las personas. A ver, el alcalde Felipe del Pino, el alcalde de La Granja, es además el vicepresidente de la Asociación Chilena de Municipalidades. Sí. ¿Cómo se toman ustedes como asociación, y también usted en lo particular como alcalde de La Granja, las palabras del presidente, sobre todo en esta primera parte en la que él pide perdón? Bueno, a ver, yo creo que primero, esto que se da, nosotros lo veníamos diciendo hace mucho tiempo. Había un sector de la política chilena, desde el 2003, con Adolfo Saldívar, lo voy a decir claramente, veníamos diciendo que era necesario corregir el modelo, que el modelo no daba satisfacciones, que había mucha gente que la estaba pasando mal, que la AFP eran máquinas de fabricar pobreza, porque una persona trabajaba toda su vida, tenía un sueldo que era relativamente bueno, podía ser, y que cuando se pensionaba se transformaba en pobre. Eso lo decíamos ya en los 2000. Nosotros lo veníamos hablando hace muchos años, que era necesario mejorar pensiones, mejorar la salud, mejorar los sueldos, que los niveles de los sueldos eran muy bajos, que había crecimiento pero que no había desarrollo, había crecimiento económico pero no desarrollo humano. Y eso no se escuchó. Es más, cuando se planteó fuimos a veces perseguidos, incluso dentro de la concertación. No le gustó a los ministros, no le gustó al presidente, no le gustó a gente de nuestro partido, y esto, ¿no es cierto?, al final, después de muchos años, terminamos viendo que se dio, ¿no? Y con mucha violencia, con mucha molestia, con grupos, claro, protestando pacíficamente, pero otros sacaron toda la rabia contenida durante años, que han visto pasar el desarrollo, que han visto pasar el crecimiento, ¿no? Que han visto, ¿no es cierto?, cómo comunas
crecen y mejoran y tienen estándares de vida de países europeos y mejores que muchas de las grandes capitales del mundo, ¿no? Si esa es la realidad. Y otras que viven, la verdad, con un desarrollo territorial muy bajo, con falta de espacios públicos, con falta de áreas verdes, de espacios de recreación, con falta de cultura, con mala iluminación, en fin, con todo lo negativo que pueda. Aquí hay comunas que tienen, ¿no es cierto?, 130.000 pesos, ¿verdad?, de ingresos per cápita, ¿ya? Y otras como Las Condes, Vitacura, tienen 1.200.000, 1.300.000 pesos, ¿no? Entonces, bueno, eso se tendría que traducir un día en estas explosiones sociales. Ahora, el presidente acogió algunas de las cosas que se plantearon. Ayer nosotros como Asociación Chilena de Municipalidades tuvimos una reunión en la mañana, sacamos un documento, le pedíamos al presidente, primero, rebaja de los Sueldos parlamentarios. De los sueldos de los parlamentarios, era necesario porque era una vergüenza. No se ha dicho cuánto. No se ha dicho cuánto, pero ya por lo general. Sí. discutamos eso porque la verdad que no puede ser que a nivel de parlamentarios, ¿no es cierto?, servidores públicos ganen 8 o 10 millones de pesos y a veces 13, ya con todas las asignaciones, y que el sueldo mínimo sea de 240.000 pesos. Y aprovechando también la colita, deberíamos sacarle hartas cosas también al Congreso. De todas maneras, o sea, esto hay que revisarlo, hay que tiene que modernizarse, tiene que renovarse y tiene que ser también de cara hacia la comunidad. Sí. Hablamos de las pensiones, era necesario dar una señal a las pensiones básicas solidarias. Tampoco hablamos de aumento. Yo creo que el presidente, cuando dice, mire, el 20%, aumento del 20%, las pensiones, el aumento es de 21.000 pesos. Es bajo, ¿verdad? Es poco. Esperamos que en esta mesa de diálogo que anunció el presidente de trabajo se pueda tocar y se podamos asignar mayores recursos, porque 20.000 pesos es un balón de gas, o como me decía el general, 20 kilos de pan, ¿ya? Y la gente, muchos adultos mayores, los pensionados, no alcanzan ni siquiera a sobrevivir, terminan almorzando en los comedores comunitarios. Se acogieron muchas de las propuestas, disculpa, que son necesarias, pero sí sobre el perdón, ¿ya? Siempre es bueno hacerse cargo, ¿no es cierto?, como Estado, cuando se han cometido atrocidades contra la población. Lo hizo Patricio Aylwin y pidió perdón, ¿no es cierto?, a todos los chilenos por la violación a los derechos humanos. Lo pide perdón el presidente Piñera respecto de toda esta marginalización en la que ha vivido gran parte de nuestro país. Bueno, pero el perdón, disculpa, debió haberse también extendido a todos los familiares de las víctimas que han muerto por una u otra causa. Sí, esa por una u otra causa en estos días de protesta. Hablar y ser también más humano en ese sentido. Mostrar más humanidad. Yo creo que ahí a los asesores comunicacionales del presidente, a los asesores políticos, le falta bastante. El hecho de que el presidente haya ido a comerse una pizza a un restaurante cuando aquí en Santiago estaba ardiendo por 4 partes, es que alguien lo aconseja muy mal, alguien... O se manda solo, o no hace caso.